Durante años se ha repetido una frase que suena lógica, pero es peligrosamente falsa. Un barco grande no se hunde. Aquí va el primer dato que desmonta ese mito de golpe. La mayoría de los barcos perdidos en grandes tormentas no eran pequeños, eran buques de cientos de metros, construidos en acero, diseñados para cruzar océanos. Y aún así, el mar los venció. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una tormenta tumbar algo que pesa decenas de miles de toneladas? ¿Por qué un barco enorme, con tecnología, motores potentes y tripulación experta, puede quedar indefenso en cuestión de horas? ¿Y por qué, en algunos casos, ser más grande empeora la situación en lugar de mejorarla? La respuesta no está en una sola ola gigante, ni en una mala decisión aislada. Está en una combinación silenciosa y letal que actúa mientras todo parece aguantable. Un proceso que no rompe el barco de inmediato, pero lo va debilitando poco a poco, hasta que ya no queda margen para corregir nada. Lo más inquietante es que muchos de estos barcos no se hunden en el peor momento del temporal, se hunden después, cuando la tripulación cree que lo peor ya ha pasado. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué falla exactamente cuando el mar ya empieza a calmarse? Durante este video vamos a responder a todas esas preguntas con casos reales, datos técnicos y situaciones que han ocurrido de verdad en alta mar. Veremos cómo navegan los barcos grandes cuando la tormenta se cierra, qué errores cuestan millones y qué decisiones marcan la diferencia entre volver a puerto o desaparecer. Pero hay un detalle, uno solo, que explica por qué ningún tamaño garantiza la supervivencia frente a una gran tormenta. No tiene que ver con el acero, ni con los motores, ni siquiera con la experiencia de la tripulación. Es algo mucho más básico y mucho más peligroso. Ese dato lo veremos al final del video, porque cuando lo entiendas, vas a mirar cualquier barco grande en medio del océano de una forma completamente distinta. Un barco grande rara vez se rompe de golpe, más bien se cansa, y ese cansancio es uno de los enemigos más peligrosos en una tormenta prolongada. Cada ola que levanta la proa y la deja caer, vuelve a doblar el casco, aunque ese movimiento sea casi imperceptible. En un temporal fuerte, ese ciclo se repite miles de veces en pocas horas. El acero está diseñado para flexionar, pero no para hacerlo sin descanso. Cuando un barco atraviesa olas largas, la proa y la popa pueden quedar apoyadas sobre dos crestas distintas, mientras el centro queda suspendido. Esa situación genera tensiones enormes en la estructura, un fenómeno conocido por los ingenieros navales desde hace décadas. El problema es que no deja señales inmediatas. La fatiga actúa por acumulación. Microfisuras que empiezan en soldaduras, uniones internas que trabajan fuera de su rango, refuerzos que pierden rigidez sin romperse. Nada de esto provoca una alarma instantánea. El barco sigue navegando, los motores responden y la tripulación siente que aguanta bien. Ese es el engaño. En barcos grandes, el problema se amplifica por la longitud. Cuanto mayor es el buque, mayor es el brazo de palanca entre proa y popa. Eso significa que las fuerzas que intentan doblarlo crecen de forma desproporcionada. Una ola que un barco pequeño supera sin más, en un buque grande genera un momento flector mucho más alto. Hay datos que inquietan. Estudios estructurales muestran que un solo temporal severo puede consumir un porcentaje significativo de la vida útil de un casco, incluso sin daños visibles. Y cuando esa reserva estructural se pierde, cualquier golpe posterior, aunque sea menor, puede desencadenar un fallo grave. Por eso algunos barcos se han partido horas después del peor mar, cuando aparentemente la tormenta ya había pasado. No fue una ola final la que los venció, fue la suma de todas las anteriores. El acero ya no tenía margen para absorber una flexión más. Durante el resto del video veremos cómo este desgaste invisible se combina con otros factores: agua embarcada, pérdida de estabilidad, errores humanos, hasta convertir una tormenta en algo que ningún tamaño puede resistir indefinidamente. Hay algo que mucha gente no sabe: el agua puede golpear como hormigón. Y cuando hablamos de barcos grandes, este detalle ha sido decisivo en más accidentes de los que se reconocen públicamente. No es una ola rompiendo de forma bonita, es lo que los marinos llaman green water, agua sólida pasando por encima del barco. Cuando una ola rompe justo delante de la proa, no cae, impacta. En ese instante,
el agua no se comporta como líquido, sino como una masa compacta de toneladas que viaja a gran velocidad. Las presiones generadas pueden superar fácilmente las que soporta una estructura pensada para peso estático, y ahí empieza el desastre. Muchas superestructuras y puentes de barcos grandes no están diseñados para impactos frontales repetidos. Están pensados para viento, peso propio y cargas verticales, no para recibir bloques de agua a 60 o 70 kilómetros por hora una y otra vez. Por eso, en tormentas severas, los daños más graves no siempre están en el casco, sino arriba. Ha ocurrido de verdad. Puentes arrancados, ventanas blindadas pulverizadas, equipos de navegación destruidos de un solo golpe. En algunos casos, el barco quedó prácticamente ciego en mitad del temporal, sin radar fiable, sin visibilidad, con el gobierno reducido a lo mínimo. Un barco grande, pero desorientado. Cuando el Green Water entra por zonas altas, el agua puede colarse en lugares críticos. Cuadros eléctricos, sistemas de control, espacios que no deberían mojarse nunca. No hace falta una vía de agua bajo la línea de flotación para perder un barco. Basta con que el sistema nervioso del buque quede inutilizado. En tormentas largas, este fenómeno se repite. Una ola no hunde un barco grande. 10, 20 o 30 impactos sí pueden hacerlo. Cada uno debilita algo distinto. Un cierre que ya no sella, una puerta que cede, un equipo que deja de funcionar justo cuando más falta hace. Hay informes donde se detalla que algunos buques redujeron velocidad o cambiaron rumbo únicamente para evitar que el Green Water siguiera entrando de frente, aún sabiendo que eso significaba recibir más balance o más escora. Porque el capitán entendía que un golpe más en el puente podía ser definitivo. Y lo más peligroso, este tipo de daño no siempre se percibe como grave al principio. El barco sigue flotando, los motores siguen empujando, pero la capacidad de reacción se reduce, y en una tormenta, perder capacidad de reacción es empezar a perder el control. Más adelante veremos cómo este tipo de impacto se combina con la estabilidad y la carga para crear situaciones donde, de repente, un barco enorme deja de comportarse como un barco y empieza a comportarse como un objeto a merced del mar. Un barco grande no se hunde de golpe cuando pierde estabilidad. Se inclina y a veces ya no vuelve. La escora es uno de los procesos más traicioneros en tormenta porque empieza siendo casi imperceptible y termina siendo irreversible en cuestión de minutos. Todo arranca con una combinación peligrosa: viento sostenido, oleaje irregular y peso mal distribuido. En mar gruesa, una sola ola puede dejar agua embarcada en cubierta. Si esa agua no drena rápido, se produce el llamado efecto superficie libre. El agua se mueve de un lado a otro con cada balance y multiplica la escora, como si alguien empujara el barco desde dentro. En barcos grandes, el problema es que hay muchas superficies donde el agua puede quedar atrapada. Cubiertas extensas, bodegas parcialmente llenas, espacios intermedios. No hace falta una inundación grave. Bastan unos centímetros de agua moviéndose con sincronía con el oleaje para que el centro de gravedad se desplace peligrosamente. Esto ha pasado de verdad. En varias investigaciones de siniestros se documenta el mismo patrón. El barco aguanta el temporal durante horas, pero cada ola añade un poco más de agua en cubierta. La escora aumenta lentamente, apenas unos grados. Nadie entra en pánico. El problema es que, llegado cierto ángulo, el propio diseño del barco deja de ayudar. La estabilidad positiva se reduce y el buque ya no tiene fuerza suficiente para enderezarse solo. En algunos cargueros y ferries, una escora sostenida de 15 a 20 grados ya es crítica en tormenta. A partir de ahí, el viento empieza a empujar sobre una superficie lateral cada vez mayor. Las olas entran con más facilidad por un costado y el agua que antes drenaba deja de hacerlo. Es un círculo vicioso. Hay casos reales donde la tripulación intentó corregir el problema con lastres de emergencia, trasvases de combustible o cambios de rumbo. A veces funciona, otras veces llega tarde, porque el tiempo que tarda una bomba en mover toneladas de agua no compite con la velocidad a la que el mar empeora. Otro factor poco conocido es la carga viva. En barcos portacontenedores, por ejemplo, un contenedor desplazado rompe la simetría del peso.
En pesqueros grandes, una captura mal trincada o una red llena en mal momento puede generar un desplazamiento súbito del centro de gravedad. No es una causa única, pero empuja justo cuando el sistema ya está débil. Hay siniestros donde el barco no se partió, no perdió propulsión y no sufrió una vía de agua catastrófica. Simplemente quedó escorado. Empezó a embarcar más agua por el costado bajo y en pocas horas pasó de navegar con dificultad a volcar. El mar no necesitó una ola final espectacular. La física hizo el trabajo en silencio. Por eso, en tormenta, muchos capitanes temen más la escora sostenida que el golpe frontal. Un impacto rompe algo. La pérdida de estabilidad te quita opciones. Y cuando un barco grande pierde opciones, su tamaño ya no juega a favor, juega en contra. Hay un momento en tormenta en el que un barco grande pasa de estar en peligro a estar indefenso. Ese momento llega cuando pierde el gobierno. No hace falta que se apague todo. A veces bastan segundos sin respuesta para que el mar gane ventaja. En mar muy formada, la hélice no siempre trabaja sumergida. Con olas largas y profundas, el barco cabecea tanto que la hélice ventila, muerde aire en lugar de agua. En ese instante, el motor acelera pero el empuje desaparece. El timón deja de ser efectivo y el barco no obedece. No es una avería mecánica clásica, es física pura. Esto ha ocurrido en buques enormes. Durante temporales severos, varios portacontenedores han quedado muertos durante segundos críticos al coronar una ola grande y caer en vacío. El problema no es ese primer segundo, el problema es lo que viene detrás. El barco queda mal orientado justo cuando llega la siguiente serie. Si el barco queda atravesado, el castigo se multiplica. Olas entrando por el costado, escora rápida, agua embarcada donde no debería. Todo por haber perdido empuje durante un instante. En barcos grandes, corregir eso no es inmediato. La inercia juega en contra. También está el fallo del timón. En tormentas largas, los sistemas hidráulicos trabajan sin descanso, sometidos a vibraciones y cargas irregulares. Hay registros de timones que se quedaron bloqueados momentáneamente o respondieron con retraso. No se rompieron, dudaron. Y en mar extremo, dudar es suficiente. Un detalle poco conocido. Muchos accidentes graves empiezan con una orden correcta ejecutada tarde. El capitán ordena corregir rumbo, pero el sistema tarda unos segundos más de lo normal. Esos segundos permiten que la ola entre con el ángulo equivocado. Después, todo ocurre demasiado rápido para recuperarse. Hay barcos que, tras perder gobierno, han intentado capear largando anclas de mar o reduciendo máquina al mínimo para recuperar control. A veces funciona, otras no, porque en barcos grandes, la masa tarda en obedecer, y el mar no espera a que el barco reaccione. Lo más inquietante es que la pérdida de gobierno no siempre se percibe como grave al principio. El barco sigue por roto, porque mientras hay gobierno, hay opciones. Cuando el gobierno se va, el barco grande deja de ser un buque y pasa a ser una masa enorme esperando el golpe correcto. Durante años se pensó que los grandes barcos solo se perdían por errores humanos o fallos extremos. La realidad es más incómoda. Hay barcos enormes que simplemente no pudieron resistir una tormenta prolongada, aún haciendo casi todo bien. Y algunos de esos casos son escalofriantes precisamente porque no hubo un único momento dramático, solo una degradación constante. Uno de los patrones más repetidos en grandes siniestros es cuando el barco entra en mala mar fuerte, aguanta horas o incluso días, sufre daños aceptables, hasta que una combinación concreta de factores coincide. Un casco ya fatigado, una escora previa, pérdida parcial de gobierno y una serie de olas mal alineadas. En ese punto, el barco cruza un umbral invisible. Ha pasado con portacontenedores gigantes que terminaron partiéndose, no porque una ola los partiera como un hacha, sino porque el casco ya estaba sometido a tensiones extremas cuando quedó apoyado entre dos crestas. La estructura no falló de golpe, cedió. Primero una grieta interna, luego una propagación rápida. Desde fuera parecía inexplicable. Desde dentro, el barco ya estaba condenado. También ha ocurrido con grandes pesqueros factoría.
barcos diseñados para procesar toneladas de pescado a bordo, con enormes superestructuras y mucha superficie expuesta al viento. En tormentas severas, algunos comenzaron a escorar lentamente tras perder estabilidad por agua embarcada y carga desplazada. No volcaron de inmediato. Navegaron así durante horas, hasta que ya no pudieron corregir más. Hay casos donde la girar. La corrección llega cuando la ola ya está encima. Un error que en un barco pequeño se corrige rápido, en uno grande se amplifica por inercia. Hay investigaciones que muestran un patrón claro en siniestros graves. El capitán detectó el problema, dio la orden correcta, pero el sistema humano-máquina reaccionó tarde. No fue falta de conocimiento, fue fatiga acumulada. Otro factor poco contado es la presión psicológica. En barcos grandes hay carga valiosa, contratos, millones en juego. Abortar demasiado pronto una travesía o una campaña puede tener consecuencias económicas enormes. Eso empuja a aguantar un poco más, a retrasar la retirada, a esperar una mejora que no siempre llega. También influye la jerarquía. En situaciones extremas, hay oficiales que detectan riesgos pero dudan en insistir. No por miedo, sino porque todo parece controlado. En tormenta, ese falso control es letal. Muchos accidentes empiezan cuando nadie cuestiona la decisión dominante a tiempo. Y está el cansancio puro. Tras horas sin dormir bien, el cerebro simplifica, reduce opciones, deja de reevaluar escenarios, se navega por inercia mental. El barco sigue, el mar sigue, hasta que una combinación que antes se habría evitado ya no se ve venir. Por eso, en grandes tormentas, el factor humano no es el culpable clásico, no es imprudencia. Es desgaste, es tomar decisiones razonables con menos margen cognitivo del necesario. El mar no necesita que alguien se equivoque mucho, le basta con que nadie esté al 100% cuando llega el momento crítico. En muchas tormentas no existe una ruta segura, solo existe la menos destructiva. Y algunos de los naufragios más conocidos de barcos grandes nacieron exactamente ahí, en una decisión que no era buena, pero parecía la única posible. En un caso real muy estudiado, un gran buque de carga quedó atrapado entre dos sistemas meteorológicos. Al norte, vientos más fuertes. Al sur, oleaje cruzado que comprometía la estabilidad. Seguir recto significaba enfrentarse a olas cada vez más altas. Girar implicaba ofrecer el costado durante horas. Ninguna opción era correcta, solo había grados de daño. El barco eligió mantener rumbo para evitar quedar atravesado. La lógica era sólida. Proa a la mar, menos escora, menos agua embarcada. Durante horas funcionó. El buque aguantó. Pero el problema no era la intensidad puntual del mar, era la duración. Cada milla recorrida en esa dirección acercaba al barco al núcleo del sistema. Mientras tanto, el mar empezó a rotar. Lo que antes llegaba de frente empezó a entrar en diagonal. El barco, ya fatigado, comenzó a recibir golpes en ángulos para los que no estaba preparado. Cambiar rumbo en ese punto ya no era una maniobra defensiva, era una apuesta desesperada. Este tipo de situaciones se repite en muchos accidentes reales. El error no es ir hacia la tormenta, el error es no poder salir de ella cuando el escenario cambia. Un barco grande necesita tiempo y espacio para modificar su estrategia. En tormentas rápidas o mal previstas, ese margen desaparece. Hay informes donde se demuestra que una variación de solo 10 o 15 grados en el rumbo, tomada una hora antes, habría reducido drásticamente las cargas estructurales. Pero esa información solo se conoce después. En el momento, el capitán navega con datos incompletos, previsiones que cambian y un mar que no se comporta como el modelo dice. Además, los sistemas meteorológicos no siempre reflejan lo que ocurre a escala local. Un barco puede estar justo en la zona donde se cruzan dos trenes de olas distintos, creando un mar caótico que no aparece claramente en los mapas. Ahí, cualquier decisión es reactiva, no preventiva. En el caso real que acabó en hundimiento, el barco no perdió el control de inmediato, lo perdió poco a poco. Cada corrección de rumbo llegaba tarde. Cada ajuste reducía opciones futuras, hasta que el sistema completo, mar, barco y tripulación, quedó bloqueado en una situación sin salida. Eso es lo más duro de estas historias.
No hay un instante claro en el que todo se hace mal. Hay una cadena de decisiones razonables tomadas bajo presión, en un entorno donde el margen se reduce minuto a minuto. Por eso, cuando se analizan estos casos, la conclusión no es eligieron mal. La conclusión suele ser, no había una elección buena. Un buque de gran tamaño, portacontenedores, petrolero o gran pesquero, puede costar entre 50 y 150 millones de euros. A eso hay que sumar la carga. En algunos casos, la mercancía a bordo vale más que el propio barco. Electrónica, combustible, productos refrigerados, contenedores especiales. Una sola travesía puede transportar cientos de millones en valor. Durante una tormenta, cada decisión tiene una traducción económica directa. Reducir velocidad significa consumir más combustible durante más tiempo. Cambiar rumbo implica retrasos, penalizaciones contractuales y pérdida de ventanas de descarga. En líneas comerciales, un retraso de días puede activar cláusulas que cuestan millones en indemnizaciones. Y luego está el seguro. Aquí hay un dato que casi nadie conoce. No todo está cubierto. Las pólizas marítimas modernas distinguen entre pérdida total, daños estructurales, daños por fatiga y decisiones operativas. Muchos daños causados por tormentas prolongadas entran en zonas grises. El seguro puede cubrir el hundimiento, pero no la degradación progresiva que obliga a retirar el barco meses después. En casos reales, ha ocurrido que un barco sobrevive a una gran tormenta, llega a puerto por sus propios medios, y semanas después es declarado económicamente inviable. No porque esté roto, sino porque la reparación necesaria para devolverle su certificación supera un porcentaje crítico de su valor. A partir de ahí, el barco deja de ser un activo y pasa a ser un problema. El salvamento es otro capítulo brutal. Si un barco grande queda a la deriva o parcialmente hundido, la operación de rescate puede costar decenas de millones. Remolcadores oceánicos, equipos especializados, semanas de trabajo. Y si el barco se parte o se hunde en una zona profunda, muchas veces no se recupera nada. El mar se queda con el activo completo. Hay empresas que han desaparecido tras un solo siniestro así. No porque perdieran un barco, sino porque perdieron la capacidad de absorber el golpe. Créditos ligados a ese buque, seguros que suben de forma descomunal, pérdida de confianza de inversores y clientes. El hundimiento no ocurre solo en el agua, ocurre en los balances. Incluso cuando no hay naufragio, una tormenta fuerte puede arruinar una campaña entera. Combustible extra, carga dañada, inspecciones obligatorias, reparaciones no previstas. En grandes pesqueros, una sola tormenta puede borrar el beneficio de todo el año. En cargueros, puede convertir una ruta rentable en una línea deficitaria durante meses. Hay un dato especialmente revelador. Muchas decisiones arriesgadas se toman porque el sistema económico no perdona la prudencia excesiva. Cancelar una travesía cuesta dinero seguro. Afrontar la tormenta cuesta dinero solo si sale mal. Esa asimetría empuja a barcos grandes a situaciones límite. Por eso, cuando un barco enorme se hunde en una tormenta, no es solo una tragedia marítima, es el colapso de una cadena económica entera. Aseguradoras, armadores, puertos, tripulaciones, proveedores. Todos sienten el impacto. El mar puede destruir acero. Pero lo que realmente decide si un barco entra o no en el límite, muchas veces está en tierra. Contratos, primas, plazos y números que no flotan. Y cuando esos números presionan demasiado, incluso el barco más grande puede acabar enfrentándose a una tormenta que nunca debió intentar cruzar. Hay un momento en el que una tormenta cruza una frontera invisible. No aparece en los mapas meteorológicos ni en los manuales de navegación. No es una cifra exacta de viento ni una altura concreta de ola. Es el instante en el que todo deja de sumar a favor del barco y empieza a hacerlo en su contra, al mismo tiempo. Ese punto llega cuando el mar ya no castiga solo una parte del sistema, sino todas a la vez. El casco está fatigado, la estabilidad reducida, el gobierno es impreciso, la tripulación está agotada, la previsión ya no mejora. En ese escenario, el barco puede seguir flotando, pero ha perdido la capacidad de recuperarse. La mayoría de los barcos grandes que se pierden en tormentas no se hunden de inmediato. Entran en una fase previa donde cada maniobra empeora ligeramente la situación.
Cada corrección cuesta más de lo que aporta. Cada ola roba un poco más de margen. El barco sigue ahí, pero ya no tiene reservas. Los ingenieros navales hablan de pérdida de resiliencia. No es un fallo concreto. Es la suma de muchos pequeños desgastes que hacen que el sistema ya no pueda absorber un nuevo golpe. En ese punto, una ola que en otro momento habría sido asumible se convierte en la definitiva. Una tormenta corta puede ser violentísima y aún así superable. Una tormenta larga, aunque no tenga picos extremos, es mucho más peligrosa para barcos grandes. El acero, la maquinaria y las personas no fallan por intensidad puntual, fallan por duración. Y el mar lo sabe. Cuando un barco grande cruza ese umbral, ni siquiera una mejora del tiempo garantiza la salvación. Hay casos en los que el viento baja y el oleaje disminuye, pero el barco ya ha acumulado demasiados problemas. Escora persistente, sistemas dañados, estructura debilitada. El hundimiento ocurre horas después, cuando todo parece ir mejor. Ese es el momento más cruel. Cuando desde fuera nadie entiende qué ha pasado. Cuando la tormenta ya no es portada. Cuando el mar está más tranquilo, pero el barco ya no puede seguir. Por eso ningún diseño moderno promete invulnerabilidad. Los astilleros no hablan de barcos indestructibles, hablan de márgenes, y esos márgenes existen para ser consumidos poco a poco. Una gran tormenta no los elimina de golpe, los va gastando, ola tras ola, decisión tras decisión. Al final, lo que hunde a los barcos grandes no es una sola causa, es una alineación perfecta de factores: mar persistente, desgaste estructural, pérdida de estabilidad, decisiones bajo presión, fatiga humana y tiempo, mucho tiempo. Cuando todo eso coincide, el tamaño deja de importar, la potencia deja de importar, la experiencia deja de importar. El barco ya no compite contra la tormenta, solo intenta retrasar lo inevitable. Y esta es la verdad final que casi nadie dice en voz alta. No existe un barco demasiado grande para hundirse. Solo existen barcos que todavía no han encontrado la tormenta que consume todo su margen. El océano no busca récords, busca constancia. Y cuando una tormenta dura lo suficiente, incluso los gigantes acaban recordando una ley básica del mar. Flotar no es lo mismo que sobrevivir, y aguantar no siempre significa que vayas a volver.